Bueno, en este momento tenemos acá la temática del romanticismo literario. Cuando hablamos nosotros de romanticismo literario, pensamos que es enfocado hacia el amor. En este aspecto, en la parte literaria, el romanticismo no está enfocado expresamente a ese amor de pareja, sino más que todo como a esa identidad del ser humano, el reconocimiento de sí mismo. ¿Listo? Aquí hay una frase muy significativa que dice, lo que bien se piensa, bien se expresa. ¿Qué quiere decir? Yo siempre les comparto a ustedes algo que es que hay que pensar para hablar y para hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, Valentina, ¿qué me podrías decir referente a esta frase? Lo que bien se piensa, bien se expresa. ¿Qué puedes entender de esto, Vale? ¿Cómo, profe, perdón? Lo que bien se piensa, bien se expresa. ¿Qué puedes entender de esta frase? Que el que piense antes de hablar y de dar su punto de vista, Muy pues bien. puede llegar a expresarse muy bien y dar o sea, decir lo que es correcto. Ok, Vanessa, ¿qué podrías decir con relación a la frase? Lo que bien se piensa, bien se expresa. ¿Qué podrías decir al respecto? Que debemos pensar bien antes de actuar. Muy bien, algo muy concreto, pensar antes de actuar, ¿no? Carla, ¿qué me podrías decir sobre esta frase? Lo que bien se piensa, bien se expresa. Que uno tiene que pensar en las cosas que va a decir y no estar como corrigiendo lo que va a decir, ¿no? Que tiene que hablar correctamente para no equivocarse. Muy bien, Carla, no apresurarse a las cosas, ¿no? Felipe, ¿qué me podrías decir sobre la frase? Lo que bien se piensa, bien se expresa. ¿Qué me podrías decir? Pues de que, a ver, ¿Te escucho? de que, profe, que cuando uno actúa, pues de que cuando uno actúa bien, pues le va bien, ¿no? Ok, el que actúa bien, le va bien. Bueno, chicos, de todas maneras es importante que analicemos bien esto. Ya somos de grado 11 y los aportes de nosotros son muy significativos y son esperados por otras personas. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar aquí conceptualizando y ubicándonos en la parte del contexto de cuándo surgió el romanticismo. ¿Listo? Aquí dice, el romanticismo es un movimiento artístico y literario que surgió en la transición del siglo XVIII hacia el siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, y desde allí se extendió a todo el mundo occidental, incluido el continente americano. ¿Listo? Quedamos entendido en la parte de cuándo surgió este movimiento literario y a qué hace referencia este movimiento, que no es solamente al amor, sino a la identidad propia. Vamos a analizar unas características que son con relación a este movimiento. Bueno, aquí dice, Valentina, ¿me podrías leer la primera característica que aparece allí? O Vanessa, tú que me estás escuchando, ¿cuál es la primera característica que aparece allí? Estuvo marcado por el iluminismo, el mismo que preconciliaba el triunfo de la razón sobre el fanatismo, la libertad de pensamiento y la fe en el progreso como nuevo sentido de la historia. Bueno, resulta de que en este tiempo la razón es algo fundamental, ¿sí? El poder comprender las cosas. Y a esta situación era que el hombre estaba totalmente arraigado. El humanismo en cuanto a la parte del conocimiento, del despertar, ¿sí? El querer saber todo y el poderlo comprender. Catherine, esta segunda característica, hija, ¿me la podrías leer? Dice, la religión perdía su influencia pública y era confinada a la esfera privada. Muy bien. Entonces, era algo que más que todo era de reflexión, ¿sí? Cada quien tenía su punto de vista. Podemos ver aquí que la revolución industrial tuvo una incidencia muy importante sobre este tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que fue apareciendo esa nueva forma de pensar, nueva forma de actuar, se fueron creando muchísimas cosas a favor del hombre.
en la guía que ustedes tienen, les aparecían unas características muy importantes con relación a estos aspectos que les tengo hoy acá. La imaginación versus la inteligencia. ¿A qué hace referencia esta imaginación y la inteligencia en este movimiento del romanticismo literario? ¿Quién me podría explicar? Felipe. Pues de que la imaginación, pues nosotros pues imaginamos cosas que puede que realmente no funcionen tal y como lo queremos. Y la inteligencia pues es algo que ya, como ya que se sabe, se podría decir. Recuerde que lo que estamos analizando ahorita es enfocado a este periodo del romanticismo literario, ¿no? Más no en esta actualidad, ¿listo? Estamos trasladándonos a esa forma de pensar de esa época. Entonces, la imaginación y la inteligencia en esa época, con relación al romanticismo literario, se enfoca más que todo en ese despertar del conocimiento del hombre, de quererlo saber todo, ¿sí? De poder complementar la razón, la lógica. Cuando hablamos aquí de subjetivo y de objetivo, ¿a qué hará referencia? ¿Qué es algo subjetivo y qué es algo objetivo? Catherine, ¿me podrías explicar eso? Señora, ¿A qué hace referencia lo subjetivo y lo objetivo, hija? pues sería de que objetivo es tener como algo claro y subjetivo, pues no sé. Bueno, cuando hablamos de lo subjetivo es lo interior, ¿sí? Mi pensamiento es lo que no ven los demás y lo objetivo es lo que yo puedo mostrar, ¿sí? Lo que está claro. Entonces, hacía referencia a esto, mi forma de pensar junto con lo que ya tenemos, ¿sí? Cuando aquí hablamos de la sublime y la belleza, era algo muy característico. Se vanagloriaba a la mujer por su belleza. De igual manera se hacía con el hombre. Por eso es que en esta época aparecen las figuras de la mujer y del hombre al desnudo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer y del hombre era algo artístico, era algo valioso, ¿sí? Aquí hablábamos del nacionalismo. ¿Qué quería decir eso del nacionalismo? Que las personas cobraron valor por las cosas propias de su territorio, ¿sí? De su identidad. Dejaron de pensar más por lo que decían los demás y empezó a cobrar valor ya lo que era propio de su territorio como tal. Aquí aparece algo que dice el hombre primitivo, lo exótico y la cultura popular. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre primitivo ya dejó de ser para convertirse en algo mejor, ¿sí? En algo fantástico, en algo valedero. Nostalgia por el pasado, ¿qué quiere decir? Que vamos dejando atrás, que se convirtió en un recuerdo, pero que eso que estamos construyendo es algo significativo. Y había una libertad para poder producir. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no había límites en cuanto a la literatura, que ya las personas podían leer, podían comprender, el analfabetismo ya quedó a un lado. Recordamos que anteriormente la persona que podía leer y escribir no era cualquiera, sino era aquella persona que tenía dinero, y la persona que de pronto adquiría esa sabiduría era quizás condenada en el caso de que se dieran cuenta los demás. ¿Listo? ¿Quedamos claros hasta esas características del romanticismo o alguien tiene algún aporte o una duda? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí. Yo sí. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar algunos autores y representantes. Valentina, ¿me puedes leer el primer representante que aparece aquí? Sí, señora, Hugo Víctor de 1802, 1885, obras representativas, Los Miserables, Nuestra Señora del París. Bueno, recuerda que es Víctor Hugo, ¿no? Me le dice el nombre al revés. Bueno, fíjese, Ay, sí. vea que es algo muy representativo el nombre de estas obras de este señor. Los Miserables, Nuestra Señora del París. ¿Listo? Aquí estamos hablando de la nacionalidad, Nuestra Señora de París. Ellos recobran valor a lo que es de ellos, a lo propio. Y los miserables en cuanto a la parte de quizás de no saberlo todo, de no tenerlo todo.
listo, pero están en ese recobrar en cuanto a la identidad propia. Vanessa, ¿me lees el segundo autor que aparece aquí, por favor? Alejandro Dumas, 1802-1870, obra representativa Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo. Bueno, cuando aquí hablamos de los tres mosqueteros, inclusive nosotros podemos ver que hay series y hay una película que trata con este nombre, ¿sí? En donde cuentan todas las situaciones que vivieron ellos y han hecho diversidad de pronto de bromas o de cosas para que las personas puedan leerla y puedan comprenderla, ¿sí? Valentina, el siguiente autor que aparece allí, ¿cuál es? ¿Me lo podrías leer, por favor? Otra vez yo, profe. Bueno, entonces démosle la oportunidad a Carla. A Carla, Camilo, a el Camilo. siguiente, ¿cuál es el que aparece allí? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Ajá. 1809-1849. Obras representativas: El Cuervo, Los Crímenes de la calle Morgue, La casa Usher, El gato negro. Bueno, podemos ver aquí que hay variedad en cuanto a las temáticas, ¿sí? Si analizamos cada uno de los títulos de estas obras representativas. Los crímenes de la calle Morgue, la casa Usher, el gato negro, ¿sí? Hay nombres ya diferentes que no son tan nostálgicos, sino que ya tienen otras temáticas. Felipe, ¿me podrías leer el siguiente autor, por favor? José de Espronceda, 1808-1842. Su obra representativa fueron Canción del Pirata y El Estudiante de Salamanca. Ok, recordemos que en estas épocas los viajeros cobraban mucho valor, ¿no? Y todavía estábamos como quien dice en ese rescate de poder conocer las cosas que teníamos a nuestro cercano cotidiano vivir. El último representante que tenemos aquí, ¿quién es, Katherine? ¿Quién es el que aparece aquí, por favor? Jorge Isaac, 1837 hasta 1895, obra representativa María. Bueno, aquí en este momento yo les tengo los autores y representantes más importantes, ¿sí? Sin embargo, en la guía que yo les compartí para esta semana, podemos ver que hay más autores y representantes, ¿sí? Entonces, este señor Jorge Isaac tuvo y ha tenido mucha popularidad en cuanto a sus obras, pero la más representativa es esta que tenemos acá. Inclusive, se exalta la belleza de la mujer, se exalta lo que es el amor, pero un amor sufrido, ¿sí? En cuanto a este personaje que es la María. Bueno, tenemos aquí una frase. ¿Qué dice en esta frase, Julián? ¿Qué aparece acá? Julián. Buenas. Julián, ¿me puedes leer la frase que aparece acá, por favor? El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con tu mirada. Bueno, vamos a pensar un momentico en esta frase que acabamos de escuchar. El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada. ¿A qué hará referencia con la parte del romanticismo literario? ¿Qué podemos entender de esto? A ver, cada uno me va a dar su criterio en relación a esta frase. El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada. ¿Qué me puede decir de eso, Valentina? A ver, su punto de vista ante esta frase, ¿cuál es? Que a través de una mirada se puede reflejar todo. Bueno, muy bien. Se dice que los ojos es como la visión de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos demostrarle a los demás lo que sentimos o lo que queremos expresar a través de una mirada. ¿Listo? Bueno, Carla, ¿qué me puedes decir de esta frase? El alma, porque, por ejemplo, cuando alguien... El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. ¿Qué me podrías decir, Carla? Que con los ojos podemos expresar, se pueden expresar las emociones, que
con tal de que uno mire a la persona, se denota mucho el sentimiento. Muy bien, Carla, valioso su aporte. Vanessa, ¿qué me puedes decir referente a la frase? El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. ¿Qué me puedes decir referente a esto? ¿Qué entiendes? Pues yo digo que con cualquier sentido podemos expresar lo que nosotros sentimos, ¿no? Pueda con la mirada, con una palabra, con un gesto, con cualquier cosa nos podemos expresar. Muy bien, Vanessa, muy bien, valioso su aporte. Katherine, ¿qué me puedes decir referente a esta frase? El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. ¿Qué me puedes decir? Profe, pues yo digo que los sentimientos del alma no se pueden ver sino sentir. Ok, muy bien. Felipe, ¿qué me puedes decir referente a esta frase? El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. ¿Qué entiendes? Pues de que con la mirada lo mata todo. ¿Con la mirada lo mata todo? Sí, de que Julián Camilo. no siempre hablando, pues se demuestra cariño, afecto hacia alguna persona. Bueno, muy bien. Camilo, ¿qué me puedes decir referente a esta frase? El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. ¿Qué entiendes? Que los ojos expresan más de 1000 palabras. Muy bien, excelente. Resulta de que hay un refrán que dice que para buen entendedor sobran las palabras, ¿cierto? Entonces, el que quiere ver, pues que lo haga, y el que no, pues que ha perdido el sentido de las cosas. Entonces, es importante que nosotros tengamos todos los sentidos dispuestos para poder comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Porque hay veces dejamos pasar muchas cosas solamente porque o no tenemos el interés o porque realmente no queremos, así de sencillo. ¿Listo? Entonces, la literatura del romanticismo va mucho más allá de lo que es el amor, y entra a jugar mucho lo que es la razón, el querer valorar lo nuestro, el querer hacer las cosas, el querer hacer más allá de lo que nos ofrecen, ¿sí? Entonces, para que de pronto dejemos de pensar que el romanticismo es solamente aquello que hablamos que podemos vivir en pareja, sino que va mucho más allá en cuanto a la parte del conocimiento. ¿Listo, muchachos? Bueno, en este instante vamos a aclarar dudas sobre la parte teórica de la temática. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda con relación a la teoría del romanticismo, entonces lo escucho en este espacio. Listo, a ver, de pronto Julián, ¿qué duda tiene? Vanessa, Valentina, Carla, Katherine, Felipe, ¿qué dudas tenemos con relación a lo que hemos hablado de la literatura del romanticismo? La verdad yo no tengo ninguna duda, no sé los demás. No, yo tampoco. Claro. No, yo entendí. Bueno, chicos, recuerden que la Más cámara claro debe que el estar agua. activada, ¿no? Felipe, Julián y Katherine. No, profe, pues yo no tengo ninguna duda porque usted explica muy bien. Uy, excelente. Bueno, de todas maneras, pues las temáticas en la parte de lengua castellana, esta información que yo les comparto a ustedes es algo muy concreto para que nos podamos entender, ¿sí? Y de tal manera ustedes se puedan desenvolver en las actividades que se les asignen, ¿sí? Como ustedes se dieron cuenta, esta semana manejamos teoría. Fue poco el trabajo. Ya a partir de la otra semana sí vamos a entrar en función con lo que fue esta teoría que estuvimos comprendiendo en el día de hoy. ¿Listo?